A debate con Juan Carlos Zúñiga. Esta tarde nos acompañan en Meganews a Debate. Será una mesa de 3. Estarán con nosotros, y ya están con nosotros, 2 de las 3 invitadas. Sandra Reyes, investigadora y responsable de proyectos estratégicos en Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tecnológico de Monterrey. También la doctora Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAP. Y la doctora Rosalina Romero Gonzaga, investigadora de tiempo completo del ISUE. Gracias Sandra, gracias Alma, gracias Rosalina por estar con nosotros para hablar del tema educativo en el contexto de hace 2 semanas que hubo un debate sobre si México entraría o no a la evaluación de la prueba PISA, que es el próximo año. Ya finalmente el presidente López Obrador confirmó que sí hará lo que le corresponda a el gobierno mexicano, hará lo que le corresponda para entrar a esta prueba PISA. Y también estamos a 3 semanas de que acaben las campañas y que sean las elecciones presidenciales, y hay también algunas propuestas que han hecho los candidatos a la presidencia. Me gustaría iniciar con usted, Alma Maldonado, una reflexión de cómo cierra la administración federal en materia educativa. ¿Cómo le entregará el presidente López Obrador a la siguiente administración el tema educativo, Alma? Ya, listo. Mira, yo creo que hay una deuda, gracias, Juan Carlos, buenas tardes, con la sociedad mexicana en materia educativa. Los resultados que hoy tenemos 6 años después, casi, del inicio de este gobierno. Yo veía en la cápsula inicial que se hacía referencia a la calidad educativa, y simplemente si tomamos esa parte, recordarás que hubo una reforma constitucional en donde se eliminó la palabra calidad del artículo 3 constitucional. Entonces, ha sido un tema que no le ha importado ni le ha preocupado mucho a este gobierno. Me parece que el otro gran tema que nos deja con muchos pendientes es el asunto de la pandemia, que desde luego fue un problema para todos los países del mundo, pero algunos lo resolvieron mejor que otros y algunos establecieron mejores estrategias que otros. En el caso de México, el cierre de las escuelas duró muchísimo tiempo. Esto afectó sin duda el abandono, el rezago y problemas de aprendizajes que vamos a ir viendo, porque no es algo que sea solamente en el plano inmediato. Entonces podríamos pensar que en la calidad nos quedamos además sin indicadores. Ya dijiste e hiciste mención de la polémica de PISA, que en mi opinión todavía no está resuelta hasta que no veamos que sí vamos a participar en la prueba piloto. Entonces tenemos el pendiente de la calidad, tenemos el pendiente de la cobertura, y creo que el tercer gran pendiente es también el tema de la infraestructura educativa, que ha dejado mucho que desear. Entonces yo por lo pronto enmarcaría esos 3 temas como grandes pendientes que nos deja este gobierno, pero no son los únicos. Sí, Sandra Reyes, ¿cómo termina esta administración en materia educativa? Hola Juan Carlos y hola Alma, ¿cómo estás? Mucho gusto en verlos a los dos y un saludo a tu auditorio. Pues desde la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad coincidimos mucho en este diagnóstico que ya adelantaba la doctora Alma. Si hay que sumar algo, sumaría la deuda que tenemos, que deja este gobierno en aumentar el presupuesto en educación, porque bueno, muchas de las cosas que ya se mencionaron pues pasan por eso, ¿no? Por invertirle más a la educación. Apenas invertimos 3% del PIB, cuando la Constitución dice que debería de ser el 8%. Entonces, pues muy cortos nos estamos quedando para enfrentar todos estos desafíos, ¿no? Yo rescataría a lo mejor un esfuerzo que se hizo en este sexenio por empezar a hacer poner el entramado legal que se necesita para la educación a la primera infancia, que también era una deuda que se tenía con las niñas y los niños de este país desde hace muchos años. Sin embargo, pues no es suficiente con que esté el entramado legal, ¿no? Necesitamos que se implemente
la normativa que existe. Por ejemplo, educación inicial se supone, según el artículo 3º constitucional, que ya es obligatoria. La educación inicial es la que va de los 0 a los 2 años 11 meses. Y la preescolar ya la teníamos obligatoria desde el 2009, ¿no? Sin embargo, eso no ha sucedido. Entonces, coincido también con Alma en que una cosa es lo que se dice, ¿no? En el caso de PISA, y como estoy poniendo el ejemplo de lo de primera infancia, ¿no? Que los documentos digan que todos los niños deben ir a la escuela desde los 0 años, o bueno, por lo menos desde los 3, ¿no? Para que puedan tener su educación preescolar. Pero otra cosa es hacerlo, ¿no? Y una de las otras deudas que quedan entonces para que todo esto suceda, además de tener más dinerito, es la formación docente, ¿no? ¿Cómo vamos a mejorar el sistema educativo, esta parte de calidad que menciona Alma, ¿no? Que se ha sustituido por la palabra excelencia para decir que nos tenemos que centrar más en el valor humano de la educación, ¿ok? ¿No? Vamos a decir, ¿ok? Pero ¿cómo le hacen los docentes, las docentes, para entonces enfocar todo lo que tienen que hacer, ¿no? Con estas carencias de infraestructura, ¿no? Con que los niños no saben leer, con que los niños no resuelven desafíos matemáticos, con que llegan sin haber cursado preescolar, entonces con un rezago importante que se va acumulando, ¿no? Conforme van pasando por los niveles educativos. ¿Cómo le hacen para resolver todos estos desafíos? Y lo que decía en tu cápsula, ¿no? Sobre enfrentarse al siglo XXI con mayor tecnología, preparándose para empleos que quizá todavía no existen, ¿no? ¿Cómo le hacen para enfrentar todo eso maestras y maestros si no se les capacita adecuadamente? Sí, Alma Maldonado, a propósito de la prueba PISA, revisando los números de PISA, que me corrige si me equivoco, la primera evaluación en la que participó México fue en el sexenio de Fox, y ya todos los sexenios posteriores, Calderón, Enrique Peña Nieto y López Obrador les ha tocado prueba PISA. Pero la realidad es que desde la administración de Fox, los números en matemáticas, en lectura, en ciencias, están iguales, no hemos avanzado, prácticamente estamos estancados desde el sexenio de Fox a la fecha en los resultados de la prueba PISA. No hemos avanzado ni poquito, ligeramente en la administración de Calderón y luego volvimos a caer. Y a la par, pues Fox tuvo su plan educativo, Calderón tuvo su plan educativo, Peña tuvo su plan educativo, López Obrador tuvo su plan educativo, la escuela mexicana, y cada presidente pone un nuevo plan educativo. ¿No es esto resultado de que no se dejan madurar los planes educativos? Llega un presidente de una administración, echa por la borda lo anterior e inventa otra cosa nueva. Sí, yo coincido con lo que dices, Juan Carlos. Nosotros participamos desde el año 2000 en PISA, desde el inicio, ¿no? de la prueba. Entonces, en efecto, una de las grandes tragedias del sistema educativo mexicano son estos cambios constantes, cada 6 años, querer hacer borrón y cuenta nueva, sin revisar qué funcionó y qué no funcionó. Ha habido programas muy exitosos y creo que ahorita está eso en el centro del debate en las campañas, como las escuelas de tiempo completo que presentaron buenos resultados en materia de alimentación, de aprendizaje y de cuidados, y que no se les dio seguimiento y fueron interrumpidas, ¿no? Tajantemente. Algunos estados las retomaron, algunas alcaldías inclusive las retomaron, pero como programa nacional desaparecieron. Entonces, creo que esto es un buen ejemplo de no detenerse a pensar si el proyecto era bueno, si había resultados satisfactorios y si valía la pena seguir con el mismo. Cuando mencionas PISA, vale la pena comentar que se trata de una prueba que evalúa habilidades, ¿no? Esto es importante porque a veces se dice, es que nos comparan con países más ricos o más pequeños. Sí, es una prueba que busca contrastar cómo están los niveles de habilidades, si los estudiantes o las estudiantes de 15 años saben leer un texto y saben contrastar ideas, si saben resolver un problema matemático o si saben dar una explicación científica a algún fenómeno.
Entonces no se trata de algo donde el contexto tendría necesariamente que importar. Y por eso vale la pena participar en este tipo de ejercicios, no porque nos vayan a resolver nada, al contrario, ¿no? Desnudan muchas veces a los sistemas, como en el caso mexicano, donde difícilmente nos movemos, casi siempre es estático, ha habido altibajos, pero lo que es importante es tener la información. Hoy en día ya no contamos con el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, que era el que hacía también pruebas nacionales. No tenemos eso, y eso significa que vamos a ciegas, ¿no? Porque el no participar en PISA representaría eso. No tenemos información de cómo están nuestros estudiantes aprendiendo las cosas básicas en las escuelas, y que a los 15 años, que ya terminaron el ciclo básico, podríamos valorar si aprendieron o no, si saben responder este tipo de preguntas. Entonces, me parece que sí es un claro ejemplo de lo que se hace mal en el caso de México. Sí, vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos con Sandra Reyes, con Alma Maldonado, conversando sobre educación en México. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Un panorama que los candidatos a la presidencia deben atender el próximo sexenio son las demandas presentadas por la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, quienes exigen solución a peticiones como aumento salarial y pensiones. Así lo definió Lep Velázquez, miembro de la CENTE en Michoacán. Una de las principales demandas que nosotros de hecho no habíamos colocado en los últimos años es la del aumento salarial. Nosotros decimos que tiene que ser el 100% directo del salario base, porque si ustedes revisan todos los estudios que se han hecho básicamente en el país sobre el profesorado, nos colocan como a los profesionales peor pagados. Y la otra situación tiene que ver con lo de la ley del ISSSTE, que desde 2007 para acá nos quitó de un régimen que nosotros llamamos solidario de pensiones, y que nos aumenta la edad para la jubilación a unos 8 o 7 años más para tener que trabajar. Nos lleva a las cuentas individuales para que se enriquezcan lo que son la banca privada, y bueno, pues eso es parte de lo que nos perjudica.
Continuamos con Sandra Reyes, investigadora y responsable de proyectos estratégicos en Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tecnológico de Monterrey, con Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAP. Ahorita Alma comentaba, Sandra, que el Instituto para la Evaluación de la Educación desapareció, que no se está haciendo evaluación, pero esta oficina que se llama Mejoredu, no sé si dije bien el nombre, Mejoredu, ¿no se supone que haría este trabajo de evaluar? Muy buena pregunta, Juan Carlos. Y es Mejoredu, así son sus siglas, bueno, el acrónimo, Sí. Se llama Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Entonces, pues sí, claramente una de sus atribuciones tendría que ser darnos información para conocer el estado del sistema educativo, ¿no? No con este afán que tanto han criticado algunas y algunos de sus funcionarios de solamente calificar el sistema, no como bueno, malo, regular, lo que sea, sino para la mejora continua, como lo dice su nombre. Sin embargo, y yo también quería comentar ahondar en esto que decía Alma acerca de que perdimos las evaluaciones nacionales. Lo que hizo Mejoredu fue quedarse con estos instrumentos que había desarrollado el INEE, que son instrumentos sólidos técnicamente, pero ponerlos a disposición voluntaria de las escuelas. Entonces, bueno, eso, como tú te podrás imaginar y tu audiencia también, pues implica muchos retos, muchos problemas, ¿no? Primero, las pone a disposición en una página de internet. Para eso, esto implica que pues solo las escuelas que tengan internet bueno, ¿no? Las van a poder aplicar y recibir sus resultados en ese momento. Para las escuelas que no tengan estas facilidades de infraestructura, se ofrecen otras opciones como que impriman las pruebas, otro problema, ¿no? Para que las escuelas entonces tengan que imprimir sus pruebas, imprimir sus hojas de respuesta, que los niños las rellenen y luego tienen ellos que subir las respuestas para que el sistema les diga su resultado. Hay otras alternativas, ¿no? Que ponen ahí sobre la mesa para que cada comunidad educativa pueda acceder a estos instrumentos. Pero siguiente problema, cuando tú haces esto voluntario, y tenemos datos, ¿no? Que incluso hemos analizado desde la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad, de cuántas escuelas realmente se suman al ejercicio, ¿no? A cada año que lo abre Mejoredu, y pues no son representativas a nivel nacional. Eso era lo que sí nos daba Planea y en su tiempo Enlace, y para lo que ahorita nos puede ayudar PISA, ¿no? O sea, si ya no vamos a tener pruebas nacionales, pues entonces necesitamos PISA o algún otro ejercicio internacional, que no, PISA no es el único. PISA es muy valioso porque, como decía Alma, pues lo tenemos desde el año 2000 y tenemos la serie histórica, lo que nos permite compararnos con nosotros y con nosotras mismas. O sea, no estamos diciendo que nos vamos a comparar con Finlandia o con Singapur, ¿no? Que ahora es el país que sale más alto, pero sí para compararnos con nosotros mismos y para compararnos con sistemas educativos similares. Normalmente en las noticias, pues lo que más suena, porque es lo que más, pues como que te impacta cuando lo ves, pues son las puntuaciones generales, ¿no? Que México está en el lugar no sé qué y que salió pero en matemáticas, pero cuando tú revisas los informes de PISA, no solamente encuentras eso, encuentras información muy valiosa como saber, oye, a ver, ¿cómo está funcionando la educación pública? ¿Cómo está funcionando la educación privada? En este nivel de marginación, ¿cómo creciste? ¿Cómo bajaste? ¿Qué cosas están funcionando? ¿Qué estrategias te están diciendo, te están dando luz sobre mejoras educativas? Algo que salió muy, muy interesante en el informe de PISA 2022 y que no fue solamente una afectación en México, sino en todo el mundo, fue el uso de los celulares, o bueno, de los smartphones o teléfonos móviles, ¿no? Se sabe que hay, digamos, un límite de horas que se le recomienda a los estudiantes utilizarlo. De hecho, es 1 hora con fines de aprendizaje. Pero ya cuando los chavos, las chavas, los niños empiezan a usarlo más tiempo, ya les altera emocionalmente y también en sus niveles de habilidad. Entonces, estos hallazgos tan importantes
los podemos perder también, entenderlos en nuestro contexto para poder impactar las políticas educativas. Sí, Alma, ahorita que estábamos viendo el tema de la Coordinadora Nacional de los Trabajos de la Educación, pues hace rato que no veíamos manifestaciones de la coordinadora. Están ahorita en el Zócalo de la Ciudad de México. Al parecer no aceptaron el ofrecimiento del gobierno, se van a quedar ahí sospechosamente porque viene lo de la marea rosa el domingo, pero bueno, está ahí un movimiento de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. De alguna manera la parte laboral se pacificó en esta administración. Ahorita estamos viendo esta manifestación, pero ya no estamos en los tiempos de Peña o de Calderón, que había bloqueos de vías, bloqueos de carreteras, protestas de la coordinadora, paralización de clases, en fin, mucho conflicto con la coordinadora. Y también me llama la atención que la coordinadora, bueno, quería echar abajo la reforma de Peña Nieto, la echaron abajo desde el gobierno de López Obrador, y ahora la coordinadora quiere echar abajo el plan de López Obrador. Pues no sé si no tienen lado, pero ¿qué reflexión le motiva la parte laboral en lo educativo? Sí, yo creo que es muy importante entender qué es lo que pasaba en la reforma de Peña Nieto y qué pasa ahora. Y lo que se quería era quitarle el control de la asignación de plazas al sindicato, eso era clarísimo. Fue una reforma que al final el problema de castigar a los maestros que salían mal de esa evaluación fue quizás el punto de mayor crisis en esa reforma. Pero la idea de quitarle el control de las plazas y de la asignación es una muy buena idea porque el sindicato no tiene por qué meterse en eso. Ahora lo que se hizo fue se les devolvió todo nuevamente, ¿no? Entonces realmente los sindicatos son los que tienen, sobre todo el CENTE, es quien tiene la posibilidad de la asignación de plazas y de negociar y de todo esto. Entonces fue un pacto político básicamente, ¿no? De decir, ya no vamos a confrontarnos, les entregamos todo otra vez y entonces seguimos adelante sin conflicto. Creo que la iniciativa donde trabaja Sandra saca precisamente ayer una gráfica muy interesante sobre los aumentos salariales, cómo ha crecido todo. Y a mí lo que me llama la atención, Juan Carlos, es que este es el aumento más grande, que tampoco es que sea muy significativo por el tema de la inflación, pero es la primera vez que se les aumenta 10%. Si revisamos otros aumentos, eran 8, eran 6. A mí me parece que eso es muy electorero, primero, ¿no? A días de la elección se les aumenta 10%. Eso no soluciona el problema de mejora salarial, de que debe de ser un salario digno, base para todos los maestros y las maestras. Eso está fuera de duda, pero también tendríamos que estar discutiendo la asignación y revisando políticas salariales donde, por ejemplo, sabemos que no hay mejor forma eficaz de atacar el tema de la calidad educativa y de la equidad que pagarle mejor a los mejores maestros para que vayan a darle clases a las personas que viven con mayor marginación, ¿no? Ese tipo de cosas ya no existen. Ahora es una asignación, insisto, en este caso, en esta negociación de 10%, parejo para todos, pero me parece que ahí habría que revisar la parte política, la parte de asignación de becas y cómo además se ha cooptado claramente al sindicato por parte del gobierno, ¿no? Y entonces no tuvimos grandes manifestaciones en los años pasados. Sí, ¿cómo están los sueldos de los profesores, Sandra? ¿Cómo quedan con este aumento? Comparado con otros países del mundo o con economías similares a las de México, ¿cómo están pagados los maestros en México? Pues esta gráfica a la que se refiere Alma, durante todos los años de este sexenio hemos estado haciendo un comparativo, ¿no? Porque ya sabes, siempre que se acerca el 15 de mayo, pues se anuncian, ¿no? Los incrementos. Entonces, lo que hacemos desde acá, desde la iniciativa, es compararlo también con la tasa de inflación anual, ¿no? Para ver si realmente el incremento en el sueldo no solamente es en números, sino que se va a reflejar en el bolsillo de las maestras y los maestros. Y pues apenas en 2024 efectivamente este incremento supera la tasa de inflación, ¿no?
por eso creo que esto que decía Alma de, ¿y por qué hasta ahorita, no? O sea, en 2024, a no sé, semanas de la elección. Antes el aumento había sido pues así tal cual como para ir navegando con el impacto inflacionario. Ahora yo destacaría que aunque las cúpulas del sindicato y demás estén tranquilas, ¿no? Eso no significa que las y los maestros en sus salones, o sea, los 2.1 millones de docentes que tenemos en nuestro país, estén satisfechos ni con el aumento, porque respondiendo a tu otra pregunta, en México se les sigue pagando poco a las y los maestros, ¿no? Sobre todo en educación básica. Pero no creo que, bueno, no solo lo creo, sino lo hemos corroborado en la investigación de aprenderparejo.mx, que es en la que tenemos estos cálculos que señalaba Alma. Hemos platicado con muchas y muchos docentes en diferentes entidades de la República y esta parte de revalorizar el magisterio, que es con lo que se inició esta reforma, ¿no? En la reforma del 2019, ellos no la sienten cristalizada porque no es nada más que les den dinero, sino reconocer todo lo que hacen, y entonces volvemos al tema de la formación docente. Los maestros y las maestras están ávidos de saber más cosas, de estar más preparados para sus estudiantes, porque cada vez los retos son mayores. Y quienes dan clase, quienes nos están escuchando y dan clase, saben que pues cada vez los retos de las nuevas generaciones son diferentes, ¿no? Esta parte de que son nativos y nativas digitales, pues cambia cómo tienes que trabajar en el aula, pero también el tiempo que tienes de su atención cada vez es más chiquito. Los problemas socioemocionales que dejó, por ejemplo, la pandemia todavía no se han sorteado. Incluso en este estudio de Aprender Parejo, algo que nosotros llamamos la atención a todos quienes nos estén escuchando, actores, políticos, docentes, quien quiera apoyar la causa educativa, tenemos 1.250.000 estudiantes que no han regresado a las aulas desde la pandemia. ¿Dónde están esos chicos y esas chicas? Y tenemos maestros y maestras que están buscándolos, que sabemos que los han buscado, que han hecho el esfuerzo, pero pues no somos todólogos ni todólogas. ¿Y cómo le haces entonces para convencer a un joven, a una joven de que regrese a tu salón de clases? O si ya está en el salón de clases, pues necesitan los maestros y las maestras apoyo para saber cómo motivarlos, para mantenerlos en la escuela. Una de los motivos que los chicos y las chicas te dicen que por lo que dejaron la escuela, el mayor motivo es por sienten que no están preparados para la escuela. No es, la falta de recursos, que es, digamos, a la causa a la que atacan las becas, es la tercera razón por la que dejan la escuela. Entonces, si la primera razón es porque no se sienten preparados, porque no se sienten motivados, una de las llaves para solucionar esto pues son los maestros y las maestras, que necesitan capacitación y becas. Becas. Todas las dos candidatas y el candidato presidencial continúan diciendo vamos a tener becas. Pero ¿cuáles? ¿Cuáles han funcionado? ¿Cuáles no funcionan? No estamos desde acá, desde la parte de los investigadores y las investigadoras, no estamos en contra de decir, ay, no, ya no den becas. Bueno, pero ¿cómo las vas a focalizar? Hay evidencia, hay estudios a nivel internacional. Es más, en México teníamos uno de los programas de becas con mayor evidencia de que funcionaba y que no, prospera, y que también se acabó en estas ocurrencias que dices tú que se van dando cada sexenio, ¿no? El chiste es tener políticas educativas, o sea, un llamado a quien quede en los diferentes cargos ahora en la elección, a que lo que decidan hacer esté basado en evidencia, ¿no? Ok, becas, pero ¿cuáles? Formación docente, sí, ¿cuánto? Aumento salarial, ajá, pero ¿cuánto se necesita, ¿no? ¿Cómo vamos a distribuir ese poco dinerito que tenemos para todas las necesidades en educación? Sí, vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate con Sandra Reyes, con Alma Maldonado, hablando sobre educación. Alma, ¿qué han propuesto las candidatas y el candidato presidencial? ¿Hay alguna propuesta relevante en materia educativa que merezca resaltarlo, destacarlo? Pues como decía Sandra, estoy de acuerdo con ella. La mayoría de los candidatos lo que han propuesto es más becas, ¿no? Me parece que es una propuesta muy electorera también. Yo voy a ofrecer más dinero. No estamos analizando si todas las becas funcionan, si es una buena idea darle becas a todo mundo por igual, independientemente de si lo necesita más o no. Y tampoco estamos discutiendo, Juan Carlos, eso es muy importante que se comprenda en este debate, que el dar dinero directamente a las personas significa quitarle dinero a la escuela, quitarle dinero a la capacitación docente, quitarle dinero a la infraestructura o a los materiales educativos. Es decir, no tenemos dinero infinito. Entonces, si se prioriza una cosa, por eso es importante discutir si vas a dar una beca, que esa beca realmente sea para las personas que más lo requieran, para que no abandonen la escuela, por ejemplo, o para que les ayude en su alimentación o en su transporte, ¿no? Creo que en ese sentido nos han quedado a deber los tres candidatos, ¿no? Hubo en el primer debate, se supone que se tenía que hablar del tema educativo, se habló mínimamente de la educación y no hemos visto propuestas donde lo importante sea la educación, donde se hable de manera relevante. Y en particular a mí me preocupa que la candidata del oficialismo lo que proponga es continuidad, ¿no? Cuando tú lo mencionabas al principio, hablamos de un modelo educativo de la mal llamada nueva escuela mexicana, que ha tenido muchos problemas, muchos cuestionamientos, que los propios materiales han estado cuestionados y que ahora diga que lo que quiere es continuar con este modelo educativo, ¿no? Parece que entonces todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha analizado sobre esta idea, pues no lo han escuchado y no están tomando en cuenta pues, las críticas que se han hecho desde los maestros, desde los salones de clases hasta las personas que trabajan el tema educativo. Sí, Sandra, ya en la parte final de este espacio, le pregunto, ya hablamos que la parte laboral, digamos que ha sido lo que se le puede destacar a esta administración por los aumentos salariales y por, bueno, de alguna manera la paz que ha habido con los sindicatos de los profesores, pero en la parte académica, en la parte educativa, ¿hay alguna política que se haya implementado en esta administración que merezca ser retomada en la próxima administración? Ya nos dice Alma, la nueva escuela mexicana sería delicado que se dejara como está en este momento si llega Claudia Sheinbaum a la presidencia, pero ¿hay alguna política educativa que deba mantenerse para la siguiente administración? Pues como te decía hace un rato, yo creo que debemos aprovechar que ya avanzamos en el andamiaje legal y normativo para la educación a la primera infancia. Esto, las Sí. candidatas y el candidato lo retoman, ¿no? O sea, han dicho en sus plataformas que, pues que sí, ¿no? O sea, que la primera infancia y la educación temprana, que se van a fortalecer las estancias infantiles con un cambio de paradigma, ¿no? Que ya no van a ser solo guarderías, eso lo ha dicho Claudia Sheinbaum, o Xóchitl Gálvez ha dicho que va a aumentar la inversión en la primera infancia, en la educación preescolar, y Maynes aceptó, de hecho antes que ellas dos, el pacto por la primera infancia. Sin embargo, son propuestas que cuando uno las ve en las plataformas, pues se nota que están como por encimita, ¿no? O sea, que no están revisando qué
qué es lo que realmente funciona en cada uno de los temas. Para primera infancia no es entonces otra vez vamos a ponerle dinero. ¿A qué? Pues tú dales dinero a las escuelas. No, pero en primera infancia tenemos en México un gran reto que es primero que la gente, que las familias reconozcan que las personas desde los 0 años necesitan educación. Hasta nosotros hemos hecho algunas encuestas, algunos grupos focales con familias y lo que nos han dicho es, están muy chiquitos para aprender. Sin embargo, en un país como el nuestro, en el que tenemos poco dinero para invertir en educación, ojalá tuviéramos más, pero si tenemos poquito, entonces la primera infancia es una de nuestras mejores inversiones. Por cada peso que se le invierta a la primera infancia, se pueden regresar hasta 20 veces lo que se invierte en primera infancia en el futuro de las niñas y los niños. Entonces, si hubiera que darle continuidad, pues yo diría que sería ese marco normativo, pero ahora sí, implementándolo. Y hay una parte en el programa de expansión de educación inicial que habla de justo estas campañas de sensibilización. Esto es básico y que las escuelas que ya existen para atender a las niñas y los niños, pues tengan las condiciones mínimas para enseñarles. Sí, les agradezco mucho Sandra Reyes, Alma Maldonado, que hayan estado con nosotros en Mega Noticias Debate para conversar sobre educación. Estamos en contacto para futuros encuentros y charlas, si les parece. Gracias y muy buenas tardes. De esta manera concluimos este espacio de Mega Noticias Debate. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos a las 5:10. Gracias, buenas tardes. A Debate con Juan Carlos Zúñiga.